ingresó a los 49 años a jugar un partido de primera con 12 de octubre. Y como decía Ricardo, a los 43 años, en el 97 se retiró Gato Fernández, tal cual mencionabas. Y lo que dice Víctor, Rubio Ñu, el Toro. Nelson Bernal y sí, Toro Acuña 44, sí, tiene razón. ¿Estaba en primera, Rubio Ñu? En primera división, sí. Ah, bueno, está bien. Muy bien, los datos, las estadísticas, saca de costado para Tacuara. Convocatoria para el concurso Cuentos breves de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad, bases y condiciones en comesipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota por el medio, gana Colmán tiene para Tacuara y juega la pelota para Marcos Cáceres. Entregando punta derecha, movió para Fernández. Le va a pegar, levantó, tiró de pase, le cerró. A Morínigo se le cerró ese remate de Marcos Cáceres, Ricardo. Qué increíble, ¿verdad? Una pelota que parecía sencilla. Creo que le molesta un poco el sol también a Morínigo, que fue retrocediendo. Se paró justo sobre la línea y gracias a que es bastante alto y los brazos largos, la pelota no se le mete porque iba a ser un verdadero blooper. Cerquita de los 30. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles. 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersen y petersen.com.py. A las 18:30 con Arturo, con Carlos y los compañeros avanza Tacuaré. A ver, Colmán. Epa, ¿qué pasó, Ricardo, con Colmán? No, nada, Colmán llegó tarde, Piri le pasa la pelota al arquero, pero no fue un pase deliberado lo que pedía Tacuaré. A ver, pelota Morínigo decía, a las 18:30 con Arturo, Carlos y los compañeros. En el este del país, para Olimpia, Guarani, el clásico más añejo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robbie Loca, el Albacete, donde se indica Diego Iván. El partido por ahora en Villalisa permanece 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota para Pedroso, le va a pegar Pedroso, tiene Maga, se mete recostado sobre punta zurda. A Maga viene marcando lejano, le pegó, tiró pelota arriba. Hay golpe de cabeza, marca de caer, dejando cortita por la media cancha, tiene Huguito Martínez. La pelota sobre punta derecha, a ver, la tiene, juega Libertad. La pelota de Pires, levantó, tiró pelota por elevación. Arriba en largo el centro, a ver, la tiene lejano, para de cabeza, el rebote para Amarilla. Amarilla tiene, juega bien para Cormán. Es Medina juega para Fernández, hay peligro, ataca con mucho peligro. Se mete sobre punta derecha, tiene Fernández, Amaga, juega al medio. Está dejando cortita para Marcos Cáceres. Pelota, el capitán tiene Marcos Amaga, juega suavecita. A ver, la tiene Martínez. Martínez otra vez para Cáceres. Amaga, se mete bien. A ras del piso movió para Fernández. A ver, la tiene, juega arriba. Levantó, tiró pelota larga. Se mete bien, gana primero el defensor Repollero. Pelea Jiménez, toca el 4. Jiménez tiene, jugó pelota larga para Libertad. Doctor Salud, Medicina, prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono. A ver, Antonio está. Se escapó de Wagner, Antonio. Gol. De Libertad. Antonio Vareiro. Se metió, encaró con determinación dentro del área. Lo hace acostar al arquero brasileño Wagner. Se escapa de Wagner. Define Antonio. Pero qué bien, de cachetada. Creo que le pegó de cachetada. A esa pelota se fue metiéndose de a poquito en la portería de Tacuaré. Jugada rápida para Libertad. Gana el campeón. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana a Tacuaré por 1-0. Monumental. Fue una jugada rápida, como dice Diego, porque cuando nosotros levantamos la cabeza, Vareiro estaba prácticamente solo. A la carrera lo deja en el camino el arquero que salió, que le quiso tocar el pie, iba a ser un penal, por supuesto, que no fue. Y cuando ya lo elude, con dos jugadores que se le cruzaban con la intención de sacar la pelota, de defender el arco, le pega de cachetada y pone el primero para Libertad, una jugada que se va a volver a revisar para ver la posición de Vareiro. Muy bien, momento del gol. 31 minutos, primera etapa. Hay revisión de VAR. Por ahora Libertad gana por 1-0. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersen.py, petersen.com.py. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotec. ¿Cómo viste vos, Víctor Villalba, el gol de Libertad? A mí me pareció habilitado Antonio Vareiro al momento de partir el pase. Igual hay dudas, todavía no se resuelve en el VAR, en el cual está Ulises Mereles enviando las indicaciones a Mario Díaz de Vivas. Ricardo.
Sí, en la primera toma parece habilitado. Lo que pasa es que es muy rápido Vareiro, por eso se quedó tan rápido solo. Bueno, estamos esperando entonces la resolución del VAR, esperando la autorización del VAR. Ulises Mereles está en el VAR, espera Mario Díaz de Vivar. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada biblioteca gramos eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Para mí arranca de atrás en el pique Vareiro, pero hay que ver. Se está trazando las líneas. Bueno, trazándose las líneas, es gol. Sí. Es gol válido entonces, gol válido para Libertad. Repetimos, Libertad va ganando por 1-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Los suplentes Libertad ya empiezan a trabajar en lo físico, Víctor. Así es, después de lo que fue el festejo del gol, ahora comienzan a trabajar. El primer lote de suplentes, 6 jugadores que fueron enviados a hacer trabajos precompetitivos en este momento del partido. Y los de Tacuarí siguen sentados en la banca, Víctor. Los de Tacuarí por ahora sentados y el gesto serio de Marcelo Palau después de este primer gol recibido. Muy bien, la pelota para el fondo se metía Roques, tiene Wagner, pelota por arriba de zurda, la pelota le da sobre punta derecha, ahora tiene, gana Tacuarí, la pelota para Pedroso, jugó, se mete, resto Caballero, gana, pelea Colmán, juega sobre punta zurda, la pelota para Antonio Vareiro, dejó correr y se la saca de costado punta derecha, en ataque para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El Guamarelo gana por 1-0. Unizal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en la Pareca, Petito, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unizal, desde Los Piños te hablamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robbie Locke. La base de Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Señoras y señores, acá corresponde tiro de esquina para Libertad, punta derecha. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A las 18:30 con Arturo, con Carlos y los compañeros para Guaraní, Olimpia, Guaraní, el clásico más añejo del fútbol paraguayo. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.pe. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Le pegó Guito Martínez, pelota al cabezazo de Moreno. Pelota suavecita sobre mitad de terreno, zona media. Viene buscando esa pelota amarilla. Va por el piso, ganó Caballero. Caballero juega para Martínez. Martínez levantó. Pelota pasada, desvió Fernández, arriba golpe de cabeza amarilla, pelota media cancha. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo supermayorista, entérate los aliados. El partido lo gana Libertad por 1-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma y sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El gol de Libertad lo hizo Antonio Vareiro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol peruano, 20 del primer tiempo. Melgar y César Vallejo van empatando 1-1 en el equipo visitante. Suplente el Pájaro Benítez. Saque de costado, punta zurda. En ataque pertenece a Libertad, el encargado Jiménez. Saque de costado para el repullero. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Sportivo Luqueño. De julio a agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. El partido por ahora, Ricardo, la victoria para Libertad. La victoria para Libertad que está mereciendo por lo que estaba haciendo en el terreno de juego. Yo creo que ahora se va a complicar un poco más Tacuarembó por la forma en que juega Libertad. Decíamos, le haces el primero y el equipo de Tacuarembó medio que se desinfla. Y por supuesto en contrapartida Libertad que se va a agrandar. Ahora, hoy es el cumpleaños de Mateo Vareiro, el hijo del demonio. Creo que a él lo estaba buscando allí en la zona para dedicarle el gol. Por eso el festejo de la forma en que lo hizo Vareiro.
Muy bien, pelota para el fondo, sale el equipo repollero. Cerámica Itaguazú sopla toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La Nasta Green 95 Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. La pelota va para el fondo, Jaquet juega esa pelota cortita, mucho más atrás para Morínigo. Le va a pegar el portero de Libertad. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Parta. Un golazo. Libertad gana por 1-0. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. A ver, pelota al tiro de Gina. Se metía Roque, no hace rebotar a Pedroso. Tiro de Gina, punta derecha para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El que le va a pegar esa pelota es Lescano, Víctor. Así es, Rubén Lescano. Muy bien, le va a pegar Rubén Lescano. Tiro de esquina para Libertad. Ya mismo el clarazo y pasa por los choriquesos Chorti, no solo en este evento de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Le va a pegar Lescano, le pegó, tiró pelota en el aire de Lescano, golpe de cabeza de Viera, cabezazo. Epa, Antonio. Santo Antonio cerca del poste izquierdo, Ricardo F. Vos sabés que le quita la pelota de la cabeza a Jaquet, el demonio. Y creo que Jaquet estaba mejor acomodado, subieron los dos centrales, gana Viera en el segundo palo y cuando se estaba elevando Jaquet, le gana el demonio Vareiro la pelota afuera. Sí, señor. Cómo salta Antonio Vareiro. Pelota. Y corresponde tiro de portería para Tacuaré. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota Lara, punta derecha, pelota Lara, no llegaba. Brizuela, el penta Brizuela finalmente es lateral y pertenece a Tacuaré. Lactolanda ganó el premio Tochelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1, Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Love Bar. Libertad gana por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, Albacete donde estés Indica, Diego Iván. El Libertad gana por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Antonio jugó por el medio Martínez. Gol, 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 gol. Gol. Sí, Libertad. Huguito Martínez dentro del área. La asistencia de Antonio Vareiro. Antonio, hay que ver la posición. Lo cierto que parte habilitado. Vamos a ver, repito. Antonio le da la asistencia al gol a Huguito Martínez. Define bien la pelota al techo del arco de Wagner y pasa a ganar ahora con más tranquilidad Libertad. El campeón sabe cómo está la cosa. Libertad 2, Tacuaré 0. Monumental. Y parece una película repetida por la forma en que picó Vareiro. Qué solo, qué rápido que es. Estaba habilitado, no estaba habilitado. Lo cierto y lo concreto que se fue abriendo, metió un centro maravilloso y allí le pega con una calidad estupenda a Martínez para darle el segundo a Libertad. Decía, le va a costar el primero por lo que juega Tacuaré, pero si le hace el primero se le va a facilitar el partido y rápidamente lo gana por 2-0 el Gumarelo. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Señoras y señores, 2-0 gana Libertad. En 12 Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Suzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. El primero, Antonio Vareiro. Segundo, Hugo Martínez. 2-0 gana Libertad. Precio mayorista a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Los suplentes Tacuaré ya trabajan en la parte física, Víctor. Ahora sí, después de este segundo gol, Palau los manda a calentar y es probable que se venga con modificaciones después del entretiempo. Tacuaré, pensando en la segunda parte, va a haber un amonestado, es Luis Cáceres, el número 33 por agarrón a Vareiro. Correcto, Víctor.
Amonestado entonces Cáceres, zaguero de Tacuarí. Acá tiro libre para Libertad. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Era una cuestión de tiempo para Libertad, Ricardo. Sí, Libertad tiene un poderío muy grande. Una vez que te hace el primero, después ya empieza a jugar de manera diferente. Le costó el primero, 31 minutos, pero después se le abrió más y se le va a seguir abriendo el partido. Muy bien, tiro libre. Corresponde a Libertad. ¿Quién le pega? ¿Lescano? Rubén Lescano. Muy bien, le va a pegar Lescano, autoriza el árbitro. Lescano, Rubén le pegó arriba. Fuerte disparo, tiro de portería. En Copetrol, los mejores precios en combustible superaditivo, 6.640 guaraníes. Diésel Gogo aditivo, 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. De a poquito, termina la primera parte de este partido. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lillo, esquina Bulnes y Malotín. Ventas de entradas en tutti.com.pe. Es una producción RPM. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 Bellísima. En cuotas de 170.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. 300 personas, 400 personas, o estoy exagerando acá en Bellaliza, Víctor. Y 300 más o menos, Diego. Muy bien, la pelota al medio y esto termina. Acá en Villaliza. A propósito, Libertad gana por 2-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo y garantía de Electropar. Esto termina de a poquito, Ricardo. Sí, se va la primera etapa con un Libertad que se agrandó en los últimos minutos, que convirtió los 2 goles y que va a salir a jugar, no digo relajado, pero sí más seguro en el segundo tiempo. La pelota va a un costado, sector. En ataque, punta derecha, saque de costado, pertenece a Tacuaré. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino y Exceso Sur. Teléfono 227-37-8. Pero parecía 42 años construyendo contigo. Remata al arco, Nico. Gol. Nicolás Morínigo. Gol. Tacuaré encuentra el rebote. Encontró ese rebote que deja el arquero Rodrigo Morínigo. Ese rebote que deja y aprovecha bien Morínigo. La pelota al poste derecho que apareció poco, apareció muy poco, dicho sea de paso. En este primer tiempo el delantero de Tacuaré. Pero llega el gol. Se pone a tiro de empate. El gol de Nicolás Morínigo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 2, Tacuaré 1. Monumental. Bueno, pasó de todo en esta jugada porque cuando iba a rematar, el jugador de Tacuaré le ponen o se lo llevan por delante a Lescano. Después se encuentra en el rebote Colmán el balón para sacar un remate de media vuelta. Da el rebote Morínigo porque ataja bien, pero da el rebote. Y solo aparece el otro Morínigo, el delantero del conjunto de Tacuaré, para poner con el arco a su disposición el descuento aquí en Villaliza. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Está sentido el arquero de Libertad, Víctor. Así es, recibe asistencia a Rodrigo Morínigo. Después del último esfuerzo quedó con algún dolor el arquero que estuvo en la última Copa América defendiendo los colores de la selección paraguaya. Y veremos cuánto tiempo de descuento se dará en un ratito más. Muy bien, el partido lo gana Libertad por 2-1. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Compra también en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. 2-1, gana Libertad. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mero Automotores. Solicita tu crédito pymes con Banco. Obtenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Banco, crece desde la raíz. 18:30 van a jugar Olimpia Guaraní, el clásico más añejo con Arturo, con Carlos y todos los compañeros. En Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la tecnología de control de suciedad. Cell, mejor por lejos. La pelota para Nico Morínigo. Juega sobre punta derecha. Ahora baja la pelota para Brizuela. Le va a pegar el peto a Brizuela. Vaga se mete bien recostado por mitad de
terreno. Juega la pelota para Colmán. La viene buscando. Levanta arriba sobre punta derecha. Va con el pecho, juega Pérez. Está amagando, se mete, viene ahí peligro. A ver, se mete Pérez. Pérez con la pelota, jugó para Roque. A ver, Roque. Salió, cayó. Penal. Penal para Libertad Wagner. Toca Roque Santa Cruz. Ricardo F. Para ver de vuelta la jugada. No sé si lo llega a tocar o no. Porque Roque pica largo, se daba cuenta que no iba a llegar y él busca el contacto. Claro, la culpa no la tiene Roque si es que realmente existió, pero es como para volver a ver la jugada del VAR. De hecho, lo van a llamar. Se apuró Díaz de Vivar en cobrar. No, para mí no es penal, ¿eh? Para mí no es penal. Comparto contigo. Bueno, hay que ver. No. Ni lo toca el arquero. El que propone el contacto es Roque. Claro, porque pica largo y ahí... Claro. Claro que hay un contacto, pero porque ya Roque no se puede atajar y el arquero tampoco. Exacto. Bueno, hay que ver. 3 minutos de adición, minuto 48. ¿No es cierto? Vamos a ver si hay llamado o no del VAR. Por ahora es penal para Libertad. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera la calidad papasa. Bueno, Ricardo, hay que ver. La gente del VAR, Ulises Mereles. Claro, a no ser que tengan ellos una toma que nosotros no podemos ver, Diego. Y ahí no digo que no descalifiquen a nosotros, pero sí le da la derecha. ¿Vos viste penal, Víctor? A mí me parece que no hubo contacto, que se tiró Wagner y Roque no... O sea, impresionó un poco al árbitro. Sí, se iba tirando antes Roque. Sí, me dio esa misma sensación realmente. Rubén Lescano ya agarró la pelota para patear, pero siguen protestando los de Tacuary. No es penal, para nada. Sí hay un contacto, pero el contacto lo propone Roque. Bueno, acá, penal para Libertad. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alieni. Acceso cerca, simple socorro, Niembe. El Lejano al que le pega a Víctor. Así es, Rubén Lescano. Bueno, es penal para Libertad. Ulises Mereles le da entonces la derecha a Mario Díaz Vivar. Acá penal. Los del VAR vieron penal. Acá le va a pegar Lejano. Autoriza Mario Díaz de Vivar. ¿Será el tercero o no? Llegará el tercero o no de Libertad. Lescano le pegó. ¡Gol! De Libertad Lescano. Remate colocado al poste derecho de Wagner. A la izquierda fue el arquero brasileño. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad gana 3-1 Tacuary. Monumental. Y acá termina primer tiempo. Terminó primer tiempo 3-1. Ganando Libertad a Tacuary. Víctor Villalba. Gracias Diego. Aquí en este caso nosotros esperando, justo se levantó Luis Cardoso hacia la zona de vestuarios. Lo teníamos aquí al jugador de Libertad para la entrevista, se levantó rumbo a zona de vestuarios en este entretiempo de partido. Notaba mucho disgusto en la gente de Tacuary. Reclamaban aquí los directivos, los que estaban cerca, sobre la jugada del penal, que en este caso, como bien decíamos, a nosotros nos dejó la duda de si era o no infracción sancionable. Aquí Arecio Colmán en la zona de plateas del lado de Libertad. ¿Cómo está don Arecio para Fútbol a lo Grande? ¿Qué le pareció este primer tiempo? Contundente de Libertad. Exactamente, aprovechó todas las oportunidades y yo creo que esto le va a dar la tranquilidad para el segundo tiempo. Esperemos que sigamos así. Con un Antonio Vareiro bastante rápido en la jugada del gol, después la asistencia. Exactamente, la figura yo creo que es Vareiro. Siempre ayuda mucho él en los juegos aéreos y también hoy, por ejemplo, hizo el gol y una asistencia. Libertad de vuelta candidato uno al título, ¿le parece? Sí, siempre fue candidato y siempre va a ser hasta ahora. Pero si comparamos con Cerro, con Olimpia, empieza mejor de vuelta el torneo. Eso es importante, empezar bien el torneo porque así te da la tranquilidad de ver los errores y también ir acertando más los aciertos.
todavía los jugadores no están muy metidos, pero yo creo que si mantiene este juego y este triunfo, yo creo que Libertad va a ser otra vez candidato. Gracias por el tiempo. Así, las palabras de Arecio Colmán en la zona de preferencias, cercano a los miembros del staff de Libertad, porque nosotros, repito, nos quedamos hacia el lado que da hacia el vestuario que está utilizando hoy el cuadro Gumarelo, Diego. ¿Algo más en tu sector, Víctor? Y justo aquí lo teníamos en zona del palco, pero veo que no salen al exterior el nuevo refuerzo de Tacuary. Estamos pescando por el Jan Mangabeira, a quien lo apodan el Pitbull, el último en ser presentado. Está aquí observando con su compatriota Víctor Ferraz, también Néstor Camacho, que todavía no está disponible por una suspensión. Así que apenas tengamos la posibilidad, queremos hablar con el brasileño para ir conociéndolo un poco cara nueva. El último refuerzo de Tacuary para este segundo semestre. Muy bien, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Benito Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Increíble, ¿verdad? De un partido donde no teníamos mucha emoción, donde no teníamos el gran encuentro, el ida y vuelta, el golpe a golpe, el dominador de uno de los dos equipos. Terminó siendo una lluvia de goles en poco tiempo. A partir de los 31 hasta los 49, por los minutos de adición que otorgó el árbitro Mario Díaz de Vivar, 4 goles. 4 goles. Porque si vamos al partido en sí, yo no sé si hay una diferencia de 2 goles a favor de Libertad, no por juego, sino por la forma en que se sucedieron los goles. Pero claro que a Libertad le importa muy poco. A Libertad le importa muy poco. Y el que le va a importar y mucho es a Tacuary, a su técnico que está debutando en primera división como técnico, digo, Marcelo Palau. De cómo se va en el vestuario después de los primeros 45 minutos. Futbolísticamente, un punto más alto Libertad. Pero repito, no sé si existe esa diferencia de goles en un partido como el que estamos viendo, como el que estamos observando con Diego, con todos los compañeros aquí en Villa Lisa. Lo cierto, lo concreto, que Libertad se va al vestuario con los 2 goles de diferencia que en un momento pensábamos en el 2-0 iba a ser así, porque eran 45 minutos y llega el descuento de Morínigo, de Nico Morínigo, y como que Libertad dijo, no, acá o nos vamos con 2 o no nos vamos al vestuario. Y en una jugada donde yo repito, para mí no es penal, el contacto que existe es inevitable, pero una vez que Roque puntea la pelota con la pierna derecha hacia afuera, hacia uno de los costados para que el arquero no pueda tener intervención, el arquero se tira y después, por la inercia, porque Roque sigue corriendo y porque el arquero también estaba en el piso, existió el contacto, pero no para penal. Sin embargo, el VAR no dijo lo contrario, lo que significa que le dio la derecha a Mario Díaz de Vivar y eso es el fútbol. Después vamos a discutir si fue, si no fue, con la diferencia en los goles, terminado el partido, qué tanto peso tuvo ese penal y la definición de Lescano para ampliar el marcador. Ahora lo que cuesta entender para Tacuary o de Tacuary es la forma en que se desprotegió después del primer gol. Era un partido, hasta si se quiere, parejo, con un leve momento donde Libertad era superior, pero muy leve. No había una diferencia de 60-40, por ejemplo, por decirlo, haciendo relación al porcentaje, quizás un 55-45, pero no había una superioridad muy grande de parte de Libertad. Hasta que aparece el demonio Vareiro en una jugada rápida, donde Martínez lo habilita de buena forma, donde quedó enganchado Pedroso, el lateral izquierdo, y donde Vareiro aparece tan solo que nosotros pensábamos en la primera que fue en posición adelantada, cosa que después el VAR nos mostró con las líneas que trazaron de que estaba muy habilitado el demonio Vareiro para el primero del partido. 31 minutos duró
el 0-0, 31 minutos aguantó el conjunto de Tacuarí, después ya le fue muy difícil el partido ante un Libertad que tiene demasiado. Simplemente cuando se levantaban los grupos porque practican o calientan 6, se sientan los 6, vienen 5, uno veía todo lo que tiene Libertad en el banco y realmente es una envidia para cualquiera de los equipos de primera división del fútbol paraguayo, tenerlo a Tacuara Cardoso, a un Lucas Sanabria que cada vez se está adueñando de la titularidad en el conjunto de Libertad, a un Cristian Riveros, a un Ale Silva, el arquero que no se levantó a calentar pero que está allí en el banco, Martín Silva. O sea, tiene tanto Libertad que hoy empezó a mechar un poquito el equipo, sin embargo lo está ganando y lo está ganando de la mejor forma. Vamos al primero del partido, el gol de Vareiro en el minuto 31 en el relato de Diego Iván Ruiz. Antonio está, se escapó de Wagner, Antonio. Gol, 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 gol. Libertad, Antonio Vareiro se metió, encaró con determinación dentro del área, lo hace acostar al arquero brasileño Wagner, se escapa de Wagner, define Antonio, pero qué bien, de cachetada, a esa pelota se fue, metiéndose de a poquito en la portería de Tacuarí. Jugada rápida para Libertad, gana el campeón, sabe cómo está la cosa. Libertad le gana a Tacuarí por 1-0. El primero del partido, el primero del demonio Vareiro, que perdió la titularidad hace un tiempo, pero que cuando lo llaman a ser parte del encuentro, ya sea en el segundo tiempo o arrancando de titular, como en este caso, no desaprovecha la oportunidad. Y lo más llamativo, que después de ese gol, Tacuarí quiso reaccionar, Libertad como que lo invitó, vení, adelantar las líneas y darnos la posibilidad de contra poder definir el partido. Y prácticamente de esa manera vino el segundo gol. Un Tacuarí que adelantó las líneas, un Libertad que supo en la mitad de la cancha agruparse, sale un pase fenomenal para el demonio Vareiro, que pica por el sector derecho, que abre la cancha, porque no se mete al área, sino que se va más hacia la zona de costado, esperando el momento justo para meter el centro, y el que aparecía al volante, Hugo Martínez, y Hugo Martínez es un jugador joven, pero parece un jugador con tanta experiencia que hasta parece un veterano. La forma en que juega, la forma en que administra, la forma en que dosifica y la forma en que pisó el área y le pegó con una calidad estupenda para poner el segundo del partido. 40 minutos, aparece Martínez, ese gol también lo recordamos en el relato de Diego Iván. Por el medio Martínez, gol, 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 gol. Sí, Libertad, Huguito Martínez dentro del área, la asistencia de Antonio Vareiro. Antonio le da la asistencia al gol a Huguito Martínez, define bien la pelota al techo del arco de Wagner y pasa a ganar ahora con más tranquilidad Libertad. El campeón sabe cómo está la cosa. Libertad 2, Tacuarí 0. Bueno, 31 minutos el primero del partido, 49 después el segundo, y uno pensaba o Libertad aumenta o se va con diferencia de 2. Ahora, el partido, si uno lo empieza a mirar detenidamente o a intentar explicar del por qué Libertad lo gana, es porque Libertad en un momento dado, quizás a los 15 minutos, se dio cuenta que tenía que ajustar la parte defensiva, porque en los primeros minutos del partido se iba permanentemente al ataque Iván Piris
dejando un espacio que quiso aprovechar Tacuarí con velocidad. Después se fue Jiménez de la misma forma, buscando desequilibrar. Pero si uno mira, corrigió Ariel, le pidió a los jugadores que no vayan tan asiduamente y mucho menos los dos juntos. Y empezaron a moverse los volantes. Empezó a aparecer el demonio Vareiro por el sector derecho. Empezó a ser parte del encuentro, pero más activo Villalba. Y por supuesto los tres que pone en mitad de cancha. Ernesto Caballero parado sobre la línea de 4 para no dejar tantos huecos. Y Martínez y Lescano, sí, en ese tema de tener la pelota, de administrar el juego, de administrar el partido, lo hicieron de buena forma. Por eso el resultado, por eso la superioridad por momentos de Libertad, que sin exigirse demasiado lo está ganando y lo está ganando bien. Cuando parecía que se iba a los 45 minutos, llega el gol de Nico Morínigo, el descuento para Tacuarí, que también recordamos en el relato de Diego Iván. Remata al arco, Nico, gol, Nicolás Morínigo, gol. Sí, Tacuarí encuentra el rebote, encontró ese rebote que deja el arquero Rodrigo Morínigo, ese rebote que deja. Y aprovecha bien Morínigo la pelota del poste derecho, que apareció poco, apareció muy poco, dicho sea de paso, en este primer tiempo el delantero de Tacuarí. Pero llega el gol, se pone a tiro de empate, el gol de Nicolás Morínigo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 2, Tacuarí 1. Y en el 2-1 como que no gustó mucho, principalmente a la gente de Libertad. Se miraron, se dio vuelta a Ariel Galeano como queriendo buscar, encontrar una explicación del porqué del error defensivo. Yo creo que ahí sí hubo una jugada que hasta pudo haber sido penal por el empujón de Jaquet a Lescano, pero el árbitro no cobró, dejó seguir la jugada. El remate de Colmán y en la definición Nico Morínigo con el arco a su disposición. Sale de vuelta de contra Libertad. Y una pelota para Roque Santa Cruz, que tiene la zancada difícilmente de agarrarlo, difícilmente si no le vas a pegar. Y cuando hizo la primera y cuando hizo la segunda, ya el defensor, el hombre que tenía marcándolo, quedó atrás. Puntea la pelota en el momento justo, pero cuando él puntea la pelota no se produce el contacto. El contacto se produce un instante después, cuando Roque seguía en la carrera y cuando el arquero ya se habría tirado, Wagner. Para mí no hay penal, pero repito, si después me muestran una imagen o me muestran algo que yo no pude observar aquí en cancha y en la primera repetición que teníamos con Diego, porque creo que con Diego estamos de acuerdo que no hubo falta penal de parte de Wagner, pero el árbitro que estaba lejos cobró. Nancy Fernández, que está siendo asistente perfecta, Nancy, dicho sea de paso, en las dos jugadas donde parecía offside, ella no levantó la bandera, lo que significa que está muy segura de lo que está haciendo, y ella tampoco tuvo dudas en el penal, corrió y se puso paralelo a la línea de fondo, o la línea de sentencia, la línea de gol, lo que significa que no hubo duda ni del árbitro ni de su asistente, y tampoco hubo duda del VAR, para que Roque Santa Cruz, que se tiró, se levante y explica un poquito a los rivales lo que pasó. Lescano se encargó de patear el penal de buena forma, lo acostó al arquero, le pegó con la pierna izquierda al palo derecho para el último de esta primera etapa. Creo que tenemos tiempo, Diego, tenemos tiempo para recordar también el gol de Lescano en el relato de Diego Iván. Es penal para Libertad, los del VAR vieron penal, acá le va a pegar Lescano, autoriza Mario Díaz, debe llevársela al tercero, no. Llegará al tercero, no, de Libertad. Lescano le pegó. ¡Gol! De Libertad, Lescano, remate colocado al poste derecho de Wagner. A la izquierda fue el arquero brasileño. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad gana 3-1 Tacuarí.
bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. Saque de costado, punta derecha, sector defensivo para Libertad. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación, tenés la oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000 Caja Mutual. Ven y divertite en Casinos Los del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El cambio en Tacuarí, Libertad, Víctor. En Tacuarí 26, Lucas Romero, el que ingresó, se retiró Gustavo Medina. Y en Libertad, camiseta 13, Alejandro Silva, y no retornó Rubén Lescano. Romero, el 26. Así es, Lucas Romero, camiseta 26. Correcto, gracias Víctor. La pelota sobre la punta derecha. A ver, la tiene Lejano que apareció poco realmente en el primer tiempo. Toca la pelota, juega. Pelota sobre la punta zurda. A ver, la tiene Roque, juega para Libertad. Pelota a mitad del terreno. Marca Romero, juega pelota surquero. Le va a pegar Wagner. La pelota para el brasileño, juega del fondo Tacuaré. En Bristol Gran Liquidación por aniversario, el 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Libertad gana el partido por 3-1. Este julio en Cola puedes renovar tu sombrero living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. La feria se acerca a Bosca Pino, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Tiro de portería para Libertad. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Señoras y señores, Libertad gana partido por 3-1. Le va a pegar Viera. Pelota para el fondo para Libertad. De julio a agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicado 319-0000. Salud protegida. Saque de costado, sector defensivo. Pertenece a Tacuarí. Pedroso, el encargado. Saque de costado para el equipo de Tacuarí. Decir bienestar y certeza exigen Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota sobre punta derecha. Mueve la pelota Fernández. Tiene Fernández jugando bien por arriba. Va por elevación. Pelota por el piso. No pudo Lejano. Darío no podía. La marca en esa zona de Viera. El balón va a un costado. Será lateral, punta derecha. En ataque para Tacuaré. Para instalar tu industria, depósito para Colonización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Todo ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz. Afloja todo silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Avanza, se mete Tacuarí sobre punta derecha. Brizuela. Arriba el banderín. Indirecto pertenece a Libertad. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Últimos días de la promoción, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Con Arturo, con Carlos en los compañeros. 18:30 para Olimpia Guaraní, el clásico más añejo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Acá estamos con Ricardo F. observando por ahora la victoria de Libertad. 3-1 frente a Tacuaré. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen. Más info en @petersen.py y petersen.com.py. La pelota sobre la punta derecha. Tiene el Peta Brizuela. Amaga con esa pelota jugando sobre punta zurda. A ver, la tiene en esa zona. Juega Fernández. La pelota más atrás. Hoy la salida para Marcos Cáceres. La pelota de Marcos presionaba. En esa zona Alejandro Silva. Llega primero Wagner, el portero. La pelota para el brasileño. Tiene Wagner. La pegó, tiró pelota a media cancha. Argentina, primera división, minuto 10 de la segunda parte. Racing, del equipo de Gustavo Costas de local, está superando 2-0 a Godoy Cruz. Y la pelota mitad de terreno para Cáceres. Movió la pelota. Tiene el 10 Colmán. Amaga Colmán. Le pega pelotazo. El cambio es bueno. Arriba sobre la punta derecha. Se mete Lejano. Amagó Brizuela. Era el Peta Brizuela. Marca Roque. La pelota de Roque pone sobre la punta zurda. Pelea Brizuela. Viene Brizuela Feliciano. Jugando la pelota sobre mitad de terreno. Movió la pelota para Marcos Cáceres. Este juega suavecita para Romero. Romero dejó para Cáceres. Pelota sobre punta zurda. Tira el zaguero Tacuarí. Sale sobre punta zurda del campo de juego. En un mundo lleno de prisas, la felicidad están los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Lumirotecnia. Doctor Salud, Medicina Prepago, precio y variedad de planes para sentirte seguro y protegido.
vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud Cortura Real en todo momento. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robbie Locke. Albacete donde te indica Diego Iván. El Libertad le gana a Tacuary por 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué pasó con Ricardo? Acusa un golpe el jugador de Tacuary que quedó sentido en el piso. Un golpe de Jaquet que se enojó con el colega, le dijo de todo. Porque él está buscando el penal, por supuesto. Cada uno buscando lo que más le conviene dentro del partido. El Lescano que se ha tirado, ¿verdad? Lescano. Bueno, muy bien. Sigue en el piso. El hombre de Tacuary, vamos a ver. Está sentido en la acción. Es Darío Lescano, precisamente como decía Ricardo de Víctor Villalba. Al piso el hombre de Tacuary. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ricardo. Yo no veo nada, no veo absolutamente nada. Bueno, muy bien. Se recupera Darío Lescano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganarlo cambia todo. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Luqueño. De fondo para Soldamérica, 2 de mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cerro Ameliano para el 1 de agosto, Gerardo. Sí, señor, 18:30 horas en cancha de Cerro Porteño. La pelota sobre punta zurda. Se mete Marcos Hansen, pelota suavecita. Va la pelota a la derecha, se la saca de costado. Pertenece a Tacuary. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibellala, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con el partido de mañana van a ser 3 encuentros en una fecha, Gerardo, ¿verdad? Acá en Villa Lisa, digo. En Villa Lisa, así es, tal cual, Ricardo. Exactamente. Yo no me acuerdo que haya pasado, excepto el Defensores del Chaco que todos utilizan, que en otra cancha que no sea el Defensores haya jugado en una misma fecha 3 partidos. Es un dato para buscar, ¿eh? Sí, tenés razón, Ricardo. Exactamente. Yo no me acuerdo, mirá que tengo mi añito también, pero no. Víctor Villalba, que es memorioso. Ricardo, pero en este caso 2 nomás acá. El de hoy y el de mañana. Así es. Ah, cierto, ayer fue en Ayer en cancha Nacional. 2, tenés razón. La pelota para Brizuela. Se mete Brizuela, ganó Brizuela, colocó el centro, tiró. Se le va la pelota fuerte, el centro, tiro de portería. De julio a agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albirroja, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000, salud protegida. 8 minutos del segundo tiempo, tiro de portería, pertenece a Libertad, te escucho, Víctor. Tenemos la recaudación. Estamos con la información. Informa personal, si tenés personal te duplicamos todo. Sí, señor. 6.280.000 guaraníes por un total de 419 ingresantes. Repito, 6.280.000 guaraníes por 419 ingresantes. Correcto, Víctor. La pelota para el 10. Tiene Colmán. Colmán pierde en esa zona, punta derecha. Recupera Pérez. Pérez soltando la pelota más atrás para Daquer. Daquer juega su arquero a Morineo. Le va a pegar Morineo. Va por el piso, juega para Alejandro Silva. Sale por el fondo Libertad. Jugó para Ernesto Caballero. Caballero para Pérez. Va sobre punta derecha, juega bien. Movió sobre mitad de terreno para Roque Santa Cruz. Gana Roque. Roque juega para Caballero. Toca la pelota Libertad. Próxima fecha para ambos equipos el sábado 27 de julio, 4 de la tarde en el Martín Torres. Ameliano va a enfrentar a Tacuary. Por su parte, Libertad el domingo 28. 18:30 horas en Campo Soldamérica ante Nacional. 18:30 con Arturo, con Carlos y los compañeros para Olimpia Guaraní. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Acá, cerquita de los 10. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro libre para Libertad. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjero Campo 9. ¿Qué pasó, Víctor? Quedó tendido Iván Piris después de la infracción del hombre de Tacuary, que lo ayuda a levantarse ahora el número 10, Orlando Colmán. Sí, le entró fuerte, después se toca la rodilla, parece que cargó mucho el peso del cuerpo sobre la rodilla derecha, Iván Piris, pero no para arreglar la macana que me mandé, pero 2 partidos y varios más se van a jugar
Hay que ver cómo se mantiene esta cancha, Víctor, porque Libertad creo que va a ser el equipo que más va a jugar acá. Así es, juega Libertad, juega Sol y juega Tembetarí acá. Así que 3 equipos van a ir compartiendo entre primera e intermedia el usufructo del estadio de Sol de América. Sí, porque la cancha, si bien está muy linda, hay que ver si aguanta con tantos partidos. Marcamos un tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la no sé qué con este Sindilla, Diego Iván. Libertad gana 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Acá corresponde tiro libre para Libertad. En el ahorrazo encontrás todo lo que ocasiona precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiata Johnson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Roque Bobbio. Se mete bien Alejandro Silva. Juega bien. Pelota a punta zurda. Jiménez va, remató, tiró. La pelota se desvía. Sobre punta derecha gana. Se mete Fernández. Juega, sale para Tacuarembó. Mega descuentos de Punto Parma y sábado hasta 60% de descuento de productos seleccionados en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Libertad gana el partido 3-1. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Green 95 octanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos los suplentes de Tacuarí. ¿Te parece, Víctor? Quedan en la banca Aldo Vareiro, José Verdún, Pablo Espinosa, Valdeci Moreira, Luis Riveros, Orlando Berrío, Ellerson, Matías Argüello, Sebastián Bedoya, Martín Núñez y Walter Clark. Ahora el Patito Aquino conversa con Galeano, Víctor. Así es, el asistente técnico Sergio Aquino salió a hablar un poco con Ariel Galeano, probablemente estudiando lo que puede ser una segunda variante en los próximos minutos. El sector de ataque será lateral y pertenece a Tacuará. Fútbol de Brasil, fecha número 18. Se terminó el partido en Río de Janeiro. Flamengo, este local, se impuso a Criciúma 2-1. La pelota para Colmán. Vamos a ver qué dice el árbitro. Otro saca de costado. El sector de ataque pertenece al equipo de Tacuaré. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Mi idea con más de 70 productos listos para hacer tu vida más fácil. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Le pegó amarilla, fuerte disparo, se desvía. Desvió el arquero Morínigo, fuerte disparo Ricardo F. Qué buen jugador Amarilla, qué bien baja la pelota, acomoda con el pecho, después saca un remate con mucha potencia, buscando el palo derecho, el palo del arquero, que aplica el manotazo Salvador. Acá, tiro de esquina para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Pedroso. Pedroso le va a pegar, le pegó. La pelota en el aire. Golpe de cabeza. Cayó Marcos Cáceres. No pasa nada. Tiene amarilla. Otro remate. Seguro ahora. Atrapa Morínigo. Portero Repollero. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla en guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Shortitz. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Luqueño de Fondo Sudamérica 2 de mayo. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Le pidió la pelota al arquero Ale Silva, el arquero no se la dio, sacó larga y después le dijo, pasámela a mí o toca al costado, vamos a salir jugando para que no juegue largo Morínigo. Bueno, el peso de un jugador como Alejandro Silva que te diga eso es mucho. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambia Palau. Víctor. Camiseta 35, Sebastián Bedoya, se retiró Orlando Colmán. Y camiseta 20, Luis Riveros. Y se retiró Darío Lescano. Bedoya es nuevo, Víctor. Bedoya es juvenil, el que había jugado en Ciudad del Este ante Cerro Porteño. Tiene apenas 17 años, Sebastián Bedoya. Y por supuesto Luis Riveros, el ex Cerro Porteño, que tiene su debut con la camiseta de Tacuarembó. Había marcado a Cerro en el este del país. Bedoya hizo el gol. Exactamente, sí. Muy bien, correcto. Cerca de los 15. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Mareca, así que la Mareca esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1, Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Acá qué pasa, Ricardo? Para mí fue falta de Jiménez, para Tacuarino no cobró nada, a Bedoya, el recién ingresado. Hay veces que los árbitros no ven o no quieren ver, porque el penal cobró de su casa
Díaz de Vivar, y esta jugada donde estaba cerca no se animó a cobrar. Ahora, Riveros es el de Cerro, ¿verdad? El que era de Cerro. Sí, el mismo Luis Rivero que estuvo en Cerro Porteño. El Tigre. Muy bien, correcto. Entonces, haciendo su debut, Riveros en Tacuarí, Ricardo. Claro. Que te digan el Tigre y que te vaya a Cerro después de Ramírez, qué difícil la de Cerro. Tranquilo, Ricardo. Acá marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la más exitosa de Villa, Diego Iván. Y Libertad gana 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Epa, cayó mal el hombre de Libertad. Qué mal cayó el hombre de Libertad, sí. Le hace el caballito Fernández, lateral derecho de Tacuaré. No alcancé a ver quién fue. Villalba, Rodrigo. Qué mal cae, Bueno, se recupera Villalba. Será tiro libre para Libertad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion Control of Your. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tiro libre, le va a pegar Morínigo. Tiro libre para el equipo de Libertad. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota sobre punta derecha. Tiene Roca. Pelota larga para el fondo. Juega. Viera. Pelota suavecita. Punta zurda. Sale el equipo de Libertad. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco. Arro Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo. Tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota va a un costado. A ver qué dice el árbitro. Será falta y será tiro libre para Tacuaré. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cebellera 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le pega el portero Wagner. Le pegó tiro Wagner. Pelota larga arriba sobre meta cancha. De julio a agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albi Roca. Toque, sponsor oficial del Albi Roca. Probaste el Pancor, tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Sporting. Pásate ya a salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. El que se prepara es Iván Ramírez para ingresar en Libertad, Víctor. A dos los manda a intensificar Ariel Galeano. Uno es Iván Ramírez y el otro me parece que es Gustavo Aguilar, el número 9. El mismo. Muy bien, Aguilar y Ramírez van a ingresar en Libertad. Mañana 4 de la tarde en Cabaret General Caballero Vante Luqueño pitará David Ojeda con Eduardo Britos y Nadia Weiler. Cuarto árbitro Aldo Quiñones, Bar Carlos ¡Epa, Figueredo. remata el arco, rebote! ¡Gol! ¡Gol! A ver, el árbitro para. Ricardo. Parece que le cobra falta al jugador de Libertad contra el arquero. No, es gol. Es gol, ¿verdad? Rodrigo Villalba. Es gol. Sí. Bueno, gol de Libertad Villalba. Villalba, el remate fue primero de Roque. Antonio Roque, el rebote que da el arquero y Villalba dentro del área chica, define el poste derecho. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad golea, Libertad 4, Tacuarí 1. Monumental. Nuevamente aparece Vareiro para desbordar por el sector derecho. Le da la pelota para que Roque Santa Cruz, al viejo estilo de Roque, le pegue de primera, buscando el palo derecho. El manotazo de Wagner dejó el rebote largo. Ya aparece Rodrigo Villalba, que estaba atento a la jugada para atropellar, para sacar el remate, para convertir. Y después sí, porque se fue deslizando por el piso, lo toca el arquero, pero primero hizo el gol. Llegó de manera lícita al balón. Y Libertad aumenta la diferencia aquí en Villaliza. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. 4-1, gana Libertad. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracor. En Copetrol los mejores precios en combustible. Supra aditiva 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Bueno, se recupera el arquero Wagner. Víctor. Sí, el que quedó mal, Rodrigo Villalba, pide en cambio. Se va a retirar el autor del cuarto tanto y se vienen Gustavo Aguilar, camiseta 9, que va a entrar por él, e Iván Ramírez, camiseta 2. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Ingresa Iván Ramírez, camiseta número 2. Se retira Miguel Jaquet. Ingresa camiseta 9, Gustavo Aguilar. Marcan Roque en el tablero, pero en realidad es Rodrigo Villalba el que se va a retirar. A ver, ahí justamente
justamente frenó la variante Ariel Galeano porque ya Villalba hizo el gesto de que no va a continuar. Pero mirá que Roque se va, ¿eh? Ahora dice que no. Sí, al final paró los cambios. Creo que va a agregar un tercer ingreso para que salga Roque Santa Cruz, porque Villalba ya está yendo directamente a la banca. Bueno, muy bien. Libertad gana 4-1. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganaron los estudiantes de Sevilla, Diego Iván. Decíamos Libertad gana 4-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre la punta derecha para Fernández, juega. Pelota en esa zona del campo de juego. Moviendo la pelota sobre media cancha, dejando cortita para Amarilla. La tiene 8 Tacuaré. Amarilla juega para Rivero. Se mete Luis Rivero. Ganó, pica larga esa pelota. El rebote la caer jugando sobre la punta derecha para Antonio. Está girando Vareiro. Pegadita la raya, gira Vareiro. Se va a escapar el Rivero. Juega suavecita para Caballero. La tiene Caballero. Movió, soltó punta y gira. Toca Libertad. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Accesorios de la marca Keko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier League del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas, Boticario Bar Lillo, esquina Bulnes y Malotín. Ventas de entradas en tutti.com.py. Es una producción RPM. A las 18:30 para Olimpia. Guaraní, el clásico más añejo con Arturo, Carlos y todos los compañeros. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. ¿Quién es el 37 en Libertad, Víctor? Matías Chavus, el que va a ingresar camiseta número 37, debut en primera división para el juvenil que es volante ofensivo. El número 37, Chavus. Shaus. ¿Es así? Así es, SCH. Correcto. Shaus, entonces ingresa 37 en Libertad. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo de garantía de Electrobar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ricardo, otro debutante en Libertad. Vos sabés que pensé que era zaguero central por la altura, porque bastante alto el chico. Pero al final no. Paró el cambio de Ramírez, por ejemplo. Ramírez ya no va a ingresar por Jaquet. Va a ingresar Shaus, ¿verdad? Y Aguilar. Víctor. Aguilar por Rodrigo Villalba. Y hay que ver si es que termina saliendo Jaquet, porque ya estaba listándose como para retirarse Jaquet. Incluso en un momento dado mandó Ariel Galeano a Piris por izquierda, ya para ir reacomodando la nueva defensa. Ahora se acomodó otra vez como estaba originalmente, así que en un rato vamos a confirmar. Matías Chavus tiene 20 años, jugador que hoy debuta en la primera división. Víctor. Es de Oenau. Disculpame, ¿es Shaus o Shabus? Chavus con B larga Bueno. US al final. Chavus. Shabus, correcto. Bueno, voy a anotar acá en la agenda. Shabus. 37 para Shabus en el equipo repollero. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Supermercados es todo lo bueno para vos. Comprá también en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados es todo lo bueno para vos. La pelota sobre punta derecha para Brizuela. Juega el peta dejando cortita para Fernández. Pelota para el fondo. Sale Tacuarí, mi terreno. Catedral Weekend de Farmacia Catedral. Hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotor. Rivero tiene. Rivero con la pelota. Movió. Juega bien a Pedroso. Pedroso sobre mitad de terreno. Dentro del área se mete ahora. Pedroso jugó. Soltó bien sobre la punta derecha. Mueve para Romero. Toca Tacuarí. Quiere descontar o no. Pelota al centro de Fernández. Arriba. Golpe de cabeza ofensivo. La marca de Antonio. Pelota para Roque Santa Cruz. Equipo de Guaraní para enfrentar a Olimpia con Servio en el arco, Gustavo Vargas, Paul Riveros, Daniel Pérez y Wilson Ibarrola, Richard Prieto, Bruno Piñatares, Agustín Mansur, Matías Martínez, Nicolás Barrientos y Adrián Alcaraz. Señoras y señores, será tiro de portería para Libertad. En Bancom nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunicate rápidamente al 021-325-5000. Bancom crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 37, Matías Chavus, y se retiró el 24, Roque Santa Cruz. Y camiseta 9, Gustavo Aguilar, dejó el campo Rodrigo Villalba. Hombre por hombre el cambio, Ricardo. Sí, hombre por hombre, y queda como capitán de equipo el demonio Vareiro. Ha de ser uno de los más antiguos en el terreno de juego, ¿verdad? De los más antiguos de Libertad, digo, Vareiro. Sí,
Sí, totalmente. De más tiempo en Libertad. Él había llegado en el 2014 al Gumarelo, 10 años desde que llegó hasta este momento Antonio Vareiro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robbie Loca, los necesitos de Diego Iván. Muy bien, señoras y señores, Libertad, Julián 4-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota por media cancha, me retiene Caballero, juega. Está dejando cortita sobre mitad de terreno para Alejandro Silva. Alejandro Silva puso bien esa pelota punta derecha para Antonio. Amagó, se mete bien Antonio. La marca en esa zona del hombre de Tacuarí. Estilo de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de La felicidad. marca de Pedroso. Tiro de esquina para el Gumarelo. Selva con los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux Diesel, el mejor de todos, el B-Power Shell. Desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. ¿Quién le pega a Víctor esa pelota? Alejandro Silva. Le pegó Alejandro pelota en el aire. Rechazo el cabezazo. La pelota por medio. Corre, se manda arriba Rivero. Rivero con esa pelota. Picando larga punta derecha, se va la pelota. A ver qué dice el juez. Epa, hay un hombre ahí caído en Tacuarí. Víctor Villalba. Quedó caído Luis Cáceres, el zaguero central. Muy bien. Al piso Cáceres, Ricardo F. Sí, saltaron 4 jugadores y entre el medio de ellos Cáceres, que quedó sentido con un golpe. Hay que ver si le cabecearon a él o simplemente tiene un problema muscular por la forma en que cae el jugador de Tacuarí, que está cansado, corrió mucho. En realidad creo que Tacuarí corrió más de lo necesario, pero corrió detrás de la pelota porque la hizo circular bien el conjunto liberteño, principalmente en el segundo tiempo. Se recupera el zaguero Tacuarí, Víctor. Así es, ya se levantó listo para continuar. Muy bien, Libertad gana 4-1. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago apellido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 18:30 con Arturo, con Carlos y los compañeros para el partido entre Olimpia y Guaraní, el clásico más añejo. De julio a agosto comprando Smart TV y te vas la camiseta oficial del Albirroja Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000, salud protegida. Y la pelota sobre punta zurda. A ver, retira Aguilar, juega esa pelota, vuelve a ganar, se mete bien jugando por el medio, se equivoca ahora. La pelota para Wagner, sale el portero brasileño de Tacuarí, movió la pelota sobre punta zurda. La tira Rivero, la pelota para Luis Rivero, se mete bien, apodado el Tigre. La pelota sobre mitad de terreno, pones punta zurda para Pedroso. Pedroso movió para Rivero, Rivero tiene, juega bien, movió de primera. Otra vez la devolución de Romero para Rivero, le puede pegar, qué bien juega. Pelota punta derecha, el centro por arriba, seguro para el portero Morínigo, Ricardo. Sí, Morínigo, que por algo sigue siendo el titular en el conjunto de Libertad, con el arquero que lo supo ser por varios años, varias veces campeón. Hablo de Martín Silva, campeón con Olimpia también, pero Morínigo sigue como el guardavalla, como el guardameta del conjunto de Libertad, con mucha seguridad realmente el día de hoy. La pelota para Caballero, Ernesto juega suavecita, movió la pelota para Silva, toca Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Así va Olimpia con Gastón Olveira en el arco, César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala, Eric López, Alex Franco, Ramón Martínez, Hugo Fernández, Ederly González y Lucas Prato. Estamos cruzando minuto 28 de la etapa final. A ver, Vareiro colocó el centro, lo hace rebotar a Pedroso, pelota a un costado. No se fue la pelota, sale Pedroso, va saliendo para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota por arriba, viene buscando la pelota Nico Morínigo. Pelota suavecita, marca Caballero. Pelota a un costado, es lateral y pertenece en zona defensiva para Tacuarí. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad pasa. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Alinea, acceso surcas y perpetuo socorro. Niembe. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Luqueño. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación, tenés la oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte del Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Cómo es por ahora el partido, Ricardo F? Muy tranquilo para Libertad. Estaba pensando recién que en el único error, si le podemos llamar un error a Morínigo, después del remate de Colmán con mucha potencia en el primer tiempo, que haya cedido el rebote muy cercano al rival en el gol de Morínigo. Después no tuvo errores el arquero de Libertad. A ver, cerquita de los 30. Fútbol de Brasil, minuto 7 de la primera parte. Botafogo e Inter de Porto Alegre van empatando 0-0 en el equipo local. Titular Alex Libertad, Alexander Barbosa ausente, Oscar Romero. ¿Qué pasó con Antonio Vareiro, Víctor? Trabó recién con Luis Rivero, quedó
todo sentido Antonio Vareiro, ahora el propio Riveros lo ayuda a levantarse. Correcto, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Robilo, que nada más este donde este Diego Iván. Libertad gana 4-1. Hizo seguro. Taco. Monumental. Ricardo. Si entra o si hace el último cambio va a ser un jugador con mucho recorrido en Libertad. Está Riveros y el Willy Mendieta. ¿Quién de los dos será el último cambio del conjunto liberteño de Ariel Galeano? Amonestado Bedoya, Víctor. Amonestado Sebastián Bedoya, el segundo en Tacuares. Muy bien, será tiro libre para Libertad. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuburger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. La pelota para el fondo, sale Libertad. Este julio en Cola puedes renovar tu somero Livina en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. La Ferra se acerca a Boca Capeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. William Mendieta, el 11 se prepara, Víctor. Camiseta número 11 para William Mendieta y también Cristian Riveros, camiseta 16. Los dos cambios en la última tanda en Libertad. Yo decía el último porque lo tenía Ramírez en la primera tanda y después Ramírez no ingresó. Entonces le quedan dos a Libertad. Dos cambios. Así es, esta será la última tanda y dos de experiencia. Como bien decía, 11 Mendieta, 16 Riveros. El centro, la pelota larga, la otra zona, corre Bedoya, pelota muy fuerte, no pasó nada, será saque de costado para Libertad. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Antonio Vareiro, ingresa camiseta 11 William Mendieta. Y deja el campo Ernesto Caballero e ingresa con el número 16 Cristian Riveros, último cambio en Libertad. Ricardo. La capitanía más corta del mundo tuvo el demonio Vareiro en su vida, porque recibió el brazalete después que salió Roque Santa Cruz y ahora se la entrega la capitanía a un gran jugador, a un señor jugador como Cristian Riveros. Muy bien, saque de costado, punto derecho para Libertad. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.pe. Para instalarte en tus 3 depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billeto 92. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota va a un costado. Ahora corresponde saque de costado para Tacuaré. En ataque, el encargado es Pedroso. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana, te invita a pensar en La Serrana. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comecipar, personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.pe. Acá Morínigo comete falta, tiro libre para Libertad. Mañana en el cierre parcial de la primera fecha de clausura, 18:30 horas en este mismo escenario. Sudamérica, 2 de mayo, pintará Juan Gabriel Benítez y en el bar Derlis Benítez. Recordando que quedó postergado el partido de Cerro Ameliano. Sí, Gerardo. señor, el 1 de agosto, 18:30 horas en La Olla. Muy bien, Ricardo F. Bueno, el conjunto de Libertad que no defraudó para nada, que como el último campeón del torneo paraguayo gana con mucha autoridad, ganando por 4-1, haciendo inclusive lo que todo técnico quiere, probar a jugadores como Ariel Galeano, lo está haciendo el día de hoy. Riveros, por ejemplo, uno de ellos que me parece va a ser importante en algún momento dado. Prácticamente un jugador que hace tiempo no estaba teniendo los minutos necesarios, pero que en Copa Sudamericana, por la experiencia que tiene, le va a dar una mano estupenda a Libertad. Lo mismo con Alejandro Silva, que no es titular hace mucho tiempo en Libertad. La pelota al fondo, sale el equipo de Tacuaré. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Al Aguilar dejó esa pelota Aguilar para el jugador Chabus. Le puede pegar Chabus, dejando cortita sobre punta derecha. Otra vez tiene Chabus. Está ahora en zona derecha el campo de juego. Jugando bien la pelota para Riveros, Cristian. Muy la pelota para Alejandro Silva, gira pelota para el fondo, está dejando para Viera, la pelota de Diego, mucho más atrás su arquero Morínigo, sale por el fondo. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles. 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen Peire. Ataca Tacuaré, ahora sobre punta derecha Fernández para Morínigo y para el arquero, sale el portero Ricardo F.
Levanta ahí el banderín Nancy Fernández. Morínigo con Morínigo. Hablo de Nico Morínigo con el arquero de Libertad, Rodrigo. Qué bien el arquero, realmente no dejó ni siquiera el rebote y ya estaba en posición adelantada el hombre de Tacuarí. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, que el Almacete donde Diego Iván. Libertad gana 4-1. Y su seguro saco. Monumental. La pelota por el medio. Se manda arriba. Tiene Marcos Cáceres. Domina Marcos. Juega bien. Esa pelota sobre media cancha. Tecando cortita. A ver, Ratiel le puede pegar o no. Va a Bedoya con esa pelota. Vaga. A ver qué hace con esa pelota. Juega para Romero. Romero con ese balón jugó para Amareña. Amareña le puede pegar. Avanza Tacuaré. Qué buena acción sobre punta zurda. La tiene Rivero. Rivero levanta el centro para Morínigo. Llegó de cabeza. Seguro el arquero. Morínigo de Libertad. Este miércoles, playoff vuelta de la Copa Sudamericana, 18 horas en Quito. U Católica ante Libertad. Pitará el colombiano Andrés Rojas. Y en el bar su compatriota David Rodríguez. Después estamos con Arturo, con Carlos Quise, los compañeros para Olimpia Guaraní. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud, Medicina Prepago, precio y variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Tacuarilla que votó sus cambios o queda algunos jugadores, Víctor. No, todavía le quedan 2 cambios a Tacuarí y le quedan 2 ventanas disponibles aún. Correcto, Víctor. Acá el árbitro pita falta entonces y será tiro libre para Libertad. El jueves en Curitiba, 20-30 horas, playoff vuelta sudamericana. Paranaense ante Cerro. Pitará el chileno Felipe González. Y en el bar, el otro chileno Juan Lara. El partido por ahora, Ricardo F. El partido prácticamente llegó a su fin después del cuarto gol de Libertad, porque no puede reaccionar. Tacuarico no tiene con qué. Y porque Libertad con los cambios está prácticamente administrando el partido y ya no busca tanto el arco de enfrente. Señoras y señores, acá corresponde tiro libre en territorio de Tacuarí. Tiro libre para el Gumareno. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Ciudadela 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después estamos con los compañeros, con Arturo, con Carlos. Y los compañeros para Olimpia Guaraní, el clásico más añejo. El partido va a arrancar 18-30. De julio a agosto comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, es sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre punta zurda para Alejandro Silva. Alejandro colocó, jugó por el medio. No pudo pegar esa pelota. Willy Mendieta. El rechazo del zaguero de Tacuarí. Va bajando la pelota. A ver, la tenía Rivero. Pelota Lara sobre punta derecha. A ver, tiene, presiona bien Rivero. Rivero jugó para Amarilla. Amarilla con esa pelota tiene el 8. Se va a escapar. Domina bien Amarilla. Jugó de zurda. Puso para Bedoya. Pelota larga. Marca Yaqued. A ver, marcó Yaqued. Saque de costado para Tacuarí. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja o grama de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Sector de ataque, punta izquierda. Saque de costado para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 38. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posteo.le. Apóstala a ganar, lo cambia todo. Sí, Víctor. Se vienen los 2 últimos cambios en Tacuarí. 37, Walter Clark. Y se retira el número 14, Rodney Pedroso. Y el otro que viene a estar 36, Martín Núñez. Y se va a retirar el número 11, Feliciano Brizuela. Martín Núñez, 36. Así es, Martín Núñez 36, sale Feliciano Brizuela. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Repasamos los 2 cambios en Tacuarí. Víctor. Dejan la cancha Feliciano Brizuela y Rodney Pedroso. Ingresan camiseta 36 Martín Núñez y 37 Walter Clark. Estos cambios, Ricardo F. Y un cambio para contener un poco más quizás, pero mirando lo que hizo Tacuarí en el global, en casi 90 minutos que tenemos de juego, es bastante preocupante su permanencia en primera división. Muy bien, cerquita de los 40. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Amareca, Petén, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. A ver, la pelota sobre punta derecha, va por el medio, toca la pelota Libertad, balón sobre costado izquierdo, va en ataque ahora, va buscando la pelota para el fondo, Viera movió, soltó, juega para Cristian Rivero. Desde los niños de la Mazo Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4600
993-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la base de Diego Iván. Libertad gana 4-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Le pegó Romero fuera del área, Ricardo F. Sí, buscando de alguna forma a Tacuarí a ver si puede dañar. Difícilmente puedan ingresar al área. Una defensa bastante bien parada de Libertad. Entonces remate de media distancia es una opción. Era Marcos Cáceres. Finalmente fue Marcos, el capitán de equipo de Tacuarí. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. 18:30 para el partido. Olimpia Guaraní. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados. Redes sociales el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Sportivo Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma y sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Tiro de portería para Tacuarí. La Nasta Green 95 Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal exceso sur. Contacta al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota para el fondo tiene Wagner. Le va a pegar el portero brasileño Wagner. Va a recorrer esa pelota. Le pegó. Pelota de cancha. Mañana por la mañana más intermedia a las 10. Santaní local ante Recoleta. Pitará Alipio Colman. Mismo horario. Fernando del Amor ante Carapeguá. El arbitraje correrá a cargo de José Armoa. La pelota sobre la punta derecha. Se mete en esa zona. Viene buscando Bedoya. La pelota para Bedoya. Va a perder o no. Se mete Bedoya. Vuelve a ganar. Va el juvenil Bedoya. De 2 de Libertad se escapa. Pierde ahora. Balón por el medio. La recupera lentamente Willy Mendieta. Juega por media cancha. Se equivoca. Pelota media cancha para Amarilla. Para el 8. Amarilla de Tacuarí. Se manda arriba. Qué buena acción. A ver, puso bien pelota al medio para Rivero. A ver, remata al arco. Gol, 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 gol. Nico. Gol. Tacuarí, Nico Morínigo. Nico encontró esa pelota. La asistencia de Luis Rivero. Y el remate seco, poste derecho. Fuerte disparo, segundo gol. Segundo gol para Nico Morínigo. El segundo para Tacuarí. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 4, Tacuarí 2. Monumental. Buena jugada de Amarilla que vino atropellando desde la mitad de la cancha. Se junta con Riveros que de primera a un toque lo habilita Morínigo, que también venía a la carrera. Remate cruzado con mucha potencia, nada que hacer para Rodrigo Morínigo, el arquero de Libertad. Y Nico Morínigo, jugador de Tacuarí, pone el segundo. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Libertad gana 4-2. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Parta, un golazo. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. A ver, pelota para el fondo. Sale el equipo local de Tacuarí. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Ya mismo en Clarazo hoy pasa por los choriquesos Short y los salones de la cooperativa Shortitzer. La pelota va por el medio, tiene Alejandro Silva jugando para Willy Mendieta. Este jugó para Aguilar Offside. Arriba la bandera, indirecto para el equipo local. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Minuto 44. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que La Mareca esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Acá Bedoya comete falta. Jaquet será tiro libre para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De a poquito termina el partido. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Ostuar. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 18:30 con Arturo Carlos y los compañeros para el juego. Olimpia Guaraní. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Isuzu también.
también Mis Caminos, Mis Reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Marcamos el tiempo? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker. Además, este es donde Diego Iván. Libertad gana 4-2. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Libertad 4, Tacuarido. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A ver, Víctor, ¿cuántos adicionan? 3 minutos más. Correcto, muy bien. 3 más acá en Villaliza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Dice el Go aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Se va quedando Libertad en este partido, Ricardo. Como que se sintió muy seguro, como que pensó que el partido ya se acabó con la diferencia de goles que tenía. El Libertad sacó el pie del acelerador y el que está intentando, procurando, aunque lo veo muy difícil, es Tacuarí el empate. Sí, señor. ¿Quién está en el piso, Víctor? Está Luis Cáceres. Bueno, el zaguero Cáceres va a la sanidad de Tacuarí y esto termina en Villaliza. En Argentina se terminó el partido en Avellaneda. Racing de local goleó 3-0 a Godoy Cruz. El primero lo hizo el maravilla Adrián Martínez. Muy bien, al piso Cáceres, lentamente se recupera el zaguero central de Tacuarí. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar, Lilio Esquina, Bulnes y Malutín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Está ganando Libertad 4-2, cosechando sus primeros 3 puntos en el campeonato. Recordando que arranca el torneo clausura. Después estamos con Arturo, con Carlos y los compañeros para el juego entre Olimpia Guaraní. Mañana prosigue con General Caballero Duqueño y de fondo Sol de América acá en su escenario frente a 2 de mayo de Pedro Juan. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de Belísima en cuotas de 170.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Millones de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Ya termina el partido, Ricardo F. Termina el partido con un Libertad que lo está ganando de buena forma del encuentro de ayer, sin goles a 6 en el día de hoy, Diego. La verdad que trabajaste hoy, ¿eh? Es así, Ricardo F. No es fácil, 6 goles no es fácil, ¿eh? No es fácil, correcto, no es fácil. Bueno, pero es así. Acá hay tarjeta amarilla, Víctor Villalba. Así es, Diego. El amonestado es el número 37. Chabus. Muy bien, amonestado el juvenil Chabus. Tiro libre para Tacuarí, sector izquierdo. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota, el centro por arriba, cabezazo. Cuidado, el cabezazo. Ricardo. Qué cerquita pasó, ¿eh? Qué cerquita que pasó. El cabezazo podía ser un descuento más para el conjunto de Tacuarí. Ganó en las alturas el capitán Marcos Cáceres. La pelota, efectivamente fue Marcos. Terminó, dice el árbitro, termina el partido. Acá en Villaliza, Libertad le ganó a Tacuarí por 4 goles contra 2. Monumental. Relató Diego Iván. El comentario final de Ricardo F. en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subeyala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Lo ganó Libertad, lo ganó bien. Una diferencia de 2 cuando podía haber sido mucho más. Yo sé que Víctor ahí tiene la primera nota. Así que vamos con Víctor Villalba. Gracias, Ricardo, el presidente de Libertad, el doctor Rubén Dito. ¿Cómo va a estar parado el equipo? Porque viene de una pretemporada, de un parate y bueno, estuvo bastante efectivo. Incluso con variantes, ya pensando en reservar algunas piezas para la revancha en Ecuador. Sí, no, desde luego que hubieron jugadores que lo hicimos rotar. De hecho, era una posibilidad que se venía manejando y bueno, tuvieron sus minutos, algunos anduvieron bien, otros tienen que mejorar, pero esto es así partido a partido. Estos dos que están con molestia, en este caso ausente por lesión, se lamenta más a lo de Iván Franco, que se pierde prácticamente un mes fuera de los campos de juego. Y Luis Cardoso, doctor, ¿le parece que llega para el partido por Copa? Según me dijeron los médicos, sí, llega. Se lo guardó hoy por precaución, ¿verdad? Sí, lo de Franco es más complicado, vaya a demorar más tiempo, pero bueno, esto es así y vamos a...
Hay gente que puede suplirlo sin problema. Ya viajan el lunes directamente a Quito, ¿eso sí? Lunes vamos directo a Quito. ¿A qué hora salen? A las 4 de la tarde. ¿En qué complejo sabe ya si, que van a entrenar allá en Quito, si tiene en mente? No, la verdad que no sé. Le pregunto, doctor, porque algunos prefieren ir primero a Guayaquil y suben a la altura el día del partido. Esta vez, ¿por dónde pasó la decisión de ir directamente a Quito? Y por el cuerpo técnico, el cuerpo médico, ellos dijeron, ellos querían ir directo a Quito y bueno, entonces lo que vamos es un día antes, o sea, nos tomamos un día más para que puedan descansar porque el viaje es largo, son 5 horas, a pesar de ser un vuelo charter, son 5 horas de vuelo y bueno, siempre tiene sus dificultades. Gracias por el tiempo, presidente. No, bueno. La palabra del doctor Rubén Vitores, presidente de Libertad, Ricardo. Sí, llamativo realmente lo que va a hacer Libertad. A nosotros nos tocó acompañar en cuartos de final a Libertad contra el Liga de Quito y se hizo Guayaquil y después Quito, Víctor, ¿te acordás? Así es. Uruchaga era técnico. Uruchaga técnico, 2011 fue eso. Libertad Liga de Quito, cuartos de final de Sudamericana. Habíamos ido a Guayaquil con la delegación, de hecho, primero, y el día del partido al mediodía. Subimos a la altura de Quito. Hoy cambia la planificación con respecto a ese momento, pero explicaba el presidente que justamente por eso optan ya por ir el día lunes a Quito directamente. Bueno, el cuerpo médico, el cuerpo técnico sabe el por qué, por eso lo hacen, nadie va a patear contra sus intereses, entonces lo mejor para Libertad, que tiene una diferencia importante de 2 goles para poder pasar a otra llave más de la Copa Sudamericana, de lo que fue hoy un partido superior Libertad en cuanto a la cantidad de goles, digo, parejo hasta el primero del partido, a los 31 el gol del Demonio Vareiro, después lo obligó Libertad a salir a Tacuarí, hizo el segundo, de buena forma un golazo de Martínez, lo descuenta Tacuarí, el gol de penal del Lescano, que es una jugada bastante debatible, bastante discutible, si fue penal o no fue penal. Por lo menos a mí me da la sensación de que no fue penal, de que si existe el contacto lo propuso Roque Luis Santa Cruz con toda la experiencia que tiene el jugador liberteño, pero el árbitro no dudó, el asistente Nancy Fernández que tampoco dudó, y el VAR que no lo llama para hacerlo cambiar de decisión a Mario Díaz de Vivar dentro del terreno de juego, lo que significa que todos se pusieron de acuerdo, que todos vieron penal, cosa que nosotros por lo menos con Diego no vimos. Creo que Víctor Villalba comparte que también se tira Santa Cruz, pero le sirvió a Lescano para poner el tercero del encuentro. Y cuando uno pensaba que podía reaccionar Tacuarí en el segundo tiempo, a los 18 llega el cuarto, el gol de Villagra en una muy buena jugada de vuelta por el sector derecho, donde el Demonio Vareiro le cede la pelota a Roque Santa Cruz, que le pega de primera. El arquero Wagner que cede el rebote y allí aparece de atropellada Villalba para poner el cuarto y para salir lesionado lastimosamente para el jugador de Libertad, que estaba haciendo bien las cosas. Y a los 42 minutos del segundo tiempo, nuevamente Nico Morínigo dentro del área, pegándole con potencia, cruzado el remate, en una guapeada de amarilla en la mitad de la cancha, el toque dentro del área para que de primera Riveros le ceda el balón a Morínigo, que vence al arquero de Libertad, pegándole bien, pegándole cruzado. 4-2, si uno mira el global, yo creo que estaba más cerca de ampliar Libertad que del descuento, que descontar más aún los 2 goles de diferencia Tacuarí, pero esto es fútbol, puede pasar absolutamente cualquier cosa en un partido como este, donde no se jugó al gran ritmo, donde por momentos cortó Mario Díaz de Vivar la jugada permanentemente, después como que entendió, como que cambió la versión de dirigir y se jugó un poquito más, se tuvo el movimiento, un poquito más la pelota, pero ya con un partido casi liquidado, con un partido donde lo controlaba Libertad. Por eso decía, en un momento dado ingresó Cristian Riveros, un jugador más que importante en la estructura de Libertad, por más que tenga mucha experiencia, por más que tenga mucha edad. Ingresó Silva, que bajaba mucho, que prácticamente jugaba sobre la línea de 4 en un momento para pedir la pelota, para ser el hombre que saque el equipo adelante, para poder filtrar. Lo vi a Martínez abierto por el sector izquierdo, algunos cambios tácticos, algunas modificaciones del técnico Ariel Galeano para un partido que terminó hasta siendo cómodo por el trámite, donde no se exigieron demasiado y donde pudo refrescar a algunos jugadores
El caso Ramírez, que no jugó de titular. Tacuara Cardoso, que no fue titular. Y otros que arrancaron el partido anterior y que el día de hoy no lo hicieron. Entonces también le da, aparte del descanso, un poco más de frescura a los jugadores para la Copa Sudamericana. Más que eso, no vimos en el día de hoy. Va a ser difícil para Tacuarí jugar con equipos como Libertad. Por eso tengo todavía en la mente, y hoy antes del inicio del partido lo comentaba con Diego, que nos tocó hacer también un partido así donde Tacuarí fue local y se jugó en cancha de River. Aquel partido donde Libertad no puede ganarlo y donde se le empieza a complicar el campeonato y hubo tanto enojo por parte de Ariel Galeano. Hoy se jugó en una cancha relativamente linda digo, porque se va a golpear mucho, se siguen jugándose tantos partidos aquí en Villaliza. Y Libertad con el fútbol control, con el fútbol donde no desaprovecha mucho. Ricardo. Sí, señor. Disculpame la interrupción, sí. Ya estamos convictos cuando crea conveniente. Correcto, Arturo. Con el debido respeto. Redondeate en opinión. Sí, cerramos así, Arturo, diciendo que Libertad es un equipo que si llega 3 veces por lo menos un gol hace, lo que significa que llega tantas veces, por eso convirtió 4, aunque sigo manteniendo la duda del penal. Nos quedamos contigo y con todos los compañeros, Arturo. Gracias, Ricardo, muy bien. Señoras y señores, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Nosotros ya esperamos la conferencia de prensa, que en un ratito arrancará por este sector, primeramente Ariel Galeano y luego Marcelo Palau. Y un detalle para confirmar lo de la lesión de Iván Franco, tiene un desgarro en la cara posterior del muslo y no nos dieron el detalle exacto de qué cantidad de milímetros implica su rotura fibrilar, pero es una rotura importante, según nos decían, así que como mínimo 3 a 4 semanas de recuperación para Iván Franco. Se había lesionado la vez pasada ante la Universidad Católica de Quito. Y así como escucharon en la voz del propio presidente, lo de Luis Cardoso, afortunadamente para Libertad no es grave, todo indica que va a estar en la lista de viajeros el lunes para ir a Ecuador de cara a la revancha por Copa Sudamericana. Ya esperando en conferencia, primero Galeano y luego Palau por este sector hablero. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes.